Muy bien, buenos días para todos y un buen tiempo para quienes están siguiendo esto por la página. Feliz Año Nuevo, Dios les bendiga, feliz 2022 y mejor año 38. Seguramente el enigma del título de este mensaje se va a dilucidar en el mismo mensaje. Lo primero que quiero decirles es agradecerles con Norma todos los saludos, el cariño, las expresiones de afecto que nos han enviado, teniendo en cuenta la situación que vivimos con el hecho de estar separados por contacto estrecho. Así que tengan ustedes una gran bendición en esta mañana. En este año, seguramente la palabra de hoy viene como respuesta a muchas inquietudes presentadas por personas que tienen luchas por mantenerse en la fe genuina en Cristo Jesús frente a situaciones adversas, a crisis, a conflictos, a situaciones que no tienen salida y ya vienen de tiempo esperando una respuesta. Y es como si la duda empezara a carcomer su fundamento de fe. La duda y la incredulidad son diferentes. La duda es la lucha del creyente que no quiere abandonar su fe, no quiere abandonar su relación con Dios. El incrédulo es obstinado, rebelde, está resuelto con una voluntad firme a no entregarse a Dios. El incrédulo y el que duda son dos personas muy diferentes. El texto que vamos a usar está basado en el Salmo 37, los versículos 4 al 6, que vamos a leer, y luego vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 1 al 17. Como la pantalla va a estar ocupada por esta exposición, no vamos a poder tener los textos en ella, así que va a tener que buscarlos usted en su Biblia o en su celular. El Salmo 37 tiene un desafío a los creyentes a mantenerse fieles en medio de la crisis. A veces nosotros tenemos luchas a pesar de ser creyentes. El Salmo 37 comienza con algunas indicaciones, algunas sugerencias prácticas. No te impacientes, no te alteres, no pierdas la cordura, trata de no responder emocionalmente a las situaciones por más dura que sea. Y en este proceso aparece el conflicto entre dos tipos de personas, el creyente que quiere mantener su carácter y las crisis que tiene, y el que no tiene ningún tipo de problema y le va bien. En el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Puede que describan un tiempo floreciente donde había este deleite y donde era casi una expresión natural hablar con Dios. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él vendrá en tu auxilio, dice una traducción. Encomienda, pon, deposita, encomienda, deja, descansa, traslada, pon a otro responsable de la carga, tu camino, tu estilo de vida, o sea, interactúa con Dios tus propias decisiones antes de tomarla. Confía en Él. Entre un proceso de encomendar
y el auxilio que llega hay que esperar. Exhibirá el Señor tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Está hablando de la esperanza. Recuerdo que nosotros en una oportunidad yendo al casamiento de Daria a Córdoba, reventamos 2 cubiertas simultáneamente entre Chilecito y Córdoba. Nos quedamos en el camino, no podíamos ni siquiera comunicarnos, pudimos apenas hablar con Darío habló a la compañía dijo, en breve le mandamos auxilio de Soto, Córdoba. Así que ahí estuvimos en la ruta entre las 3 de la tarde y las 8:30 que llegó el auxilio. Se paraban los vehículos porque era rayo del sol, estábamos ahí entre los bichos, el calor, los mosquitos, se paraban a ofrecernos agua, recursos, y nosotros estábamos esperando. Habíamos encomendado la situación, confiamos en que la empresa iba a responder, no nos quedaba otra, teníamos 2 ruedas reventadas y a las 8:30 de la noche llegó el auxilio y tardamos como 1 hora y media para llegar a Soto, allí pasamos la noche. Aquí está ejemplificado lo que a veces a nosotros nos cuesta. Cuando uno confía que Dios ha tomado algo, esperar hasta que llegue la respuesta prueba el carácter. Y es allí donde en este proceso la duda quiere carcomer el fundamento de nuestra fe. El incrédulo ni siquiera encomendó, no existe para él esa confianza, pero el creyente entra en esa crisis y el motivo de este mensaje al principio de año, después de 1 año o de 2 años de pandemia, con limitaciones, con conflicto a nivel nacional, provincial, familiar, económico, etcétera. Estamos esperando que este 2022 sea diferente. Todos los saludos dicen el 22, desplazó el 21, a ver, la buena bienaventuranza para el 22, sea el Señor próspero, etcétera. Hay una cantidad de cosas dichas acerca de este año. El título que le he dado al mensaje es 2022, tu año 38. 2022, tu año 38. Como introducción a esta segunda parte, tenemos que decir que una ley del y en el reino es Gálatas 6:7. Una ley del reino, una ley en el reino es Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Nosotros decimos que, desplacemos el 21 porque ya llegó el 22. Estamos ya al segundo día del 22. Pero esta ley dice que nosotros debemos preguntarnos qué sembramos en el 21, porque lo que sembramos en el 21 va a ser la cosecha del 22. Tal vez tengamos que preguntarnos no solo qué sembramos, tendremos que preguntar, ¿sembramos realmente? No solo qué sembramos, pero supongamos que no sembramos, pero siempre esperamos cosecha en el 22. ¿Qué sembramos? ¿Qué sembró usted? ¿Qué sembró la familia? ¿Qué sembró el profesional? ¿Qué sembró el estudiante? ¿Qué sembró el creyente, el discípulo, el hijo de Dios que hay en usted? ¿Qué sembró la Argentina como país en relación interna, en relación externa? ¿Qué sembró la Argentina en educación, en salud, en administración,
en instituciones? ¿Qué sembró la Argentina en empresas? ¿Qué sembró en planes y proyectos? ¿Qué es lo que vamos a cosechar en el 22? Porque el 22 no podemos decir que vamos a cosechar sin haber considerado siembra. No podemos decir que el 22 vamos a cosechar una gran cosa, porque siempre hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Siempre hay una siembra y entre la siembra y la cosecha hay un tiempo. En algunos casos es un tiempo lento, corto, en otros es un tiempo extenso. Sembramos esperanzas desde lo humano y nos hemos frustrado. Es por eso que de pronto algunos dicen: pastor, ya no sé qué hacer con mi vida. El trabajo, la economía, la salud, la familia. Tal vez hemos sembrado esperanza desde lo humano y en lo humano. Hemos esperado que las personas, las instituciones, las familias, los hombres, las mujeres respondan como si fueran absolutos, como si tuvieran toda la capacidad, como si hubieran hecho las grandes promesas y tuvieran todos los recursos para responder. Pero no es así. O tal vez sembramos esperanzas tipo Juan 5:17. Pero tal vez antes de leer el texto de Juan tengamos que preguntarnos: ¿qué nos sembraron? ¿Qué nos sembraron? ¿A qué le dimos honra para que nos sembraran? Mensaje, contenido, esperanza, dirección, compromiso. ¿A qué nos sembraron o a qué no? Lamentablemente le dimos derecho a que sembraran en nosotros. Tal vez no dejamos que personas honorables sembraran en nosotros y hoy lamentamos. Probablemente no dejamos que personas honorables nos marcaran camino, nos pusieran límites. No honramos su experiencia, su sabiduría, su autoridad. Y hoy lamentamos la ausencia de buenos frutos. Vamos a leer el texto del Evangelio de Juan, capítulo 5, porque probablemente alguno de nosotros haya perdido la esperanza. En el Salmo 37 que leímos, del versículo 3 al 6 o 4 al 6, tenemos actitudes y valores de fe en Dios. En medio de las crisis, el salmista David está animando a Salomón, su hijo, y al pueblo a que mantenga confianza. David, al igual que cualquier creyente maduro que haya pasado por el sufrimiento, adoptó la visión a largo plazo de la situación. Tal vez salió del 2020 y entró en el 2021 con una terrible catástrofe económica, familiar, pérdida de seres queridos. Y evaluó lo inmediato del 21 y transitorio a la luz de lo supremo y eterno. Porque lo inmediato y lo situacional de la circunstancia nos conmueve, nos vuelve loco, nos presiona
Y si no tenemos una visión trascendente, no tenemos una certeza futura, si no tenemos una confianza de que el Dios histórico se fue manifestando y hoy se compromete a manifestarse y lo hará en el futuro al cual todavía no entro, el 22. Entonces va a ser difícil tener esperanza en medio de las crisis. David, en el Salmo 37, alentó a Salomón y a su pueblo a creer en las promesas de Dios y a esperar en Él. Voy a leer el capítulo 5 de Juan, que dice así: después de estas cosas, de haber sanado al hijo de un noble, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una puerta especial de la ciudad donde entraban y salían las majadas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos techados, y en estos pórticos techados donde se guarecía la gente, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. El estanque pasaba por acueductos debajo de la ciudad y de tanto en tanto el agua podía aumentar o bajar y se generaban movimientos que interpretaban que un ángel venía de tanto en tanto y movía las aguas, se burbujeaba en el estanque y entonces se creía que cuando el ángel descendía y agitaba el agua, había un milagro allí disponible y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la expectativa con la que se amontonaba la gente a Betesda. Betesda significa casa de misericordia. 5 pórticos. En la Biblia todo tiene un trasfondo simbólico. Los 5 pórticos tienen un mensaje a los 5 libros de la ley, a la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y podríamos decir que todas las promesas de Dios están en el pórtico, pero ahí había una gran cantidad de frustración sin concreción de sus esperanzas. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Recuerde que el título del mensaje es 2022, tu año 38. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No dice que hacía 38 años que estaba en el pórtico. Yo no sé si hacía poco tiempo, mucho tiempo, un buen tiempo. Lo que dice es que tenía 38 años de estar enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, conforme a la declaración de su situación. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y se apodera del supuesto milagro sanador. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos
amantes de guardar la ley más allá de la necesidad de las personas, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, no le importó el hecho de que haya sido sanado, solo importaba la formalidad religiosa. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Fue literal. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después se halló a Jesús en el templo, después le halló Jesús en el templo a este hombre sanado y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora entiende usted el título del mensaje 2022, tu año 38. Es probable que no tengas 38 años de llevar una vida de frustración, pero puede que haya venido decayendo o lentamente o una caída abrupta o se rompió algo y no tienes esperanza de que se vuelva a arreglar. O por lo menos estás intentando con cierta expectativa, como este hombre. A ver, no sé por qué se quedaba allí si siempre había alguien acompañando a otros y él no tenía quien le ayudara. Es muy subjetivo este hecho. 5 pórticos. O sea, todo lo que la ley demanda de que el hombre haga a la hora de los bifes, se queda solo. Sin la gracia de Dios, el hombre está a expensas de sus recursos. Y el hombre sin Dios es egocéntrico y egoísta por naturaleza. El hombre sin Dios es egoísta por naturaleza. Es muy difícil que de pronto deje un interés personal para ayudar a otros y con eso él se perjudica. Yo no tengo quien me tome y me eche al agua, otro que viene acompañado me gana y yo estoy acá. Observe, aquí hay 3 o 4 detalles que deben alimentar su fe. Este 2022, tu año 38. Y esto debe ser una declaración de fe, debe ser una expectativa de fe. Este año 22 no debe ser tomado como el año pasado, diciendo a ver qué decisiones toma el gobierno, a ver qué cambios hay en la salud, en la economía, en la educación, en el comercio, en el trabajo, en el gremio, en la empresa, en la vida familiar, en el matrimonio. A ver quién puede hacer algo que termine beneficiándome a mí, porque hasta aquí estoy en una situación sin recurso. Cuando el agua se agita, otro desciende primero porque tiene quien le ayude a llegar. Es interesante aquí que Jesús dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo enfermo, lo primero que tiene que saber es que Dios sabe dónde estás y Dios sabe lo que te está pasando.
A ver, tal vez las crisis te ha llevado a dudar, como el salmista en el Salmo 49 o el salmista en el Salmo 73, que dice: en vano he guardado la integridad de mi fe, si observo que los incrédulos, los altivos, prosperan y no tienen ninguna necesidad, y yo aquí padezco de hambre, yo voy a hacer algo diferente. El hombre que duda lucha por no abandonar su fe. En cambio, el incrédulo es alguien que nunca pensó en entregarse a Dios. El hombre que duda está entregado a Dios. Eso le pasa a usted, está entregado al Señor. Usted ora, usted busca, usted lee, pero al final está descubriendo de que los que nada hacen de eso prosperan, les va mejor, y usted empieza a pensar: ¿será que estoy en lo correcto? Yo recomiendo que lea el Salmo 49 y el Salmo 73, porque probablemente el hombre que se queja en el Salmo 73, seguramente ha leído el que también Asaf, el que escribió el Salmo 49, tal vez haya leído el libro de Job. Y no haya entendido el mensaje. En realidad nosotros no servimos a Dios como Satanás nos aconseja. Satanás nos aconseja que tengamos una fe mercantilista con Dios. O sea, si Él es más o menos como una fe pagana. Yo le prometo al santo, y si me cumple, le cumplo, y si no me cumple, no le cumplo. Asaf, seguramente el escritor del Salmo 49, en medio de la crisis, era un creyente. Asaf, porque en el Salmo 49 él dice Dios, él habla de Dios. Pero no entendió que el mensaje de Job, por ejemplo, es: yo sirvo a Dios no por lo que me da, no por cómo me cuida, no cómo me asiste, no por las bendiciones, sino por lo que Él es. Le adoro porque es Dios. Me dé o no me dé o me quite, diría Daniel 3:16, allí cuando Nabucodonosor lo amenaza que lo va a echar al foso de los leones, él le dijo: mi Dios puede librarme del foso de los leones si quiere, y también librarnos de tu mano. Y si eventualmente no quisiera y nos dejara ser consumido por los leones, no renunciaremos a nuestra fe en Él, porque entendemos que Él es Dios y es bueno. Punto. Seguramente Asaf en el Salmo 49 no captó el mensaje, y puede que muchos de nosotros se nos esté escabullendo el mensaje. En los 5 libros de la ley, la gracia no existe. Hay que obedecer para ganarse el derecho, dice la ley. Y la ley tiene la intención de llevarnos a necesitar de la gracia. Observe, aquí había una cantidad de enfermos, cojos, y muchos de ellos estaban ahí con un acompañante de la misma especie. El enfermo y el acompañante de la misma especie. Las leyes del reino son parecidas a las leyes naturales, pero no son iguales. Los frutos son diferentes, son de diferente categoría. Entonces, este único hombre
No tenía recursos humanos, pero tenía esperanza. Tenía expectativas. Y uno de pronto puede decir, ¿y por qué se seguía quedando? ¿Cuál era el anhelo ulterior, posterior? ¿Cuál era el interés supremo de este hombre? Dice que una vez que fue sanado, Jesús lo encuentra en el templo. Por supuesto, él estaba paralítico y de hecho no podía entrar a adorar a Dios en el templo. Las personas que tenían algún defecto físico no podían adorar a Dios en el templo. Cojo, manco, ciego o tuerto. Algún defecto, el rengo o algún otro defecto que aparece allí en la lista. ¿Por qué motivo usted sigue siendo fiel a Jesucristo cuando todavía hay una cantidad de oraciones no contestadas? ¿Por qué usted mantiene, si es que mantiene, el alto nivel de compromiso con Jesús, con el Señor, su iglesia, su palabra, su integridad, su cuidado interior? ¿Por qué? Hay algo trascendente, hay algo futuro, más allá de lo circunstancial de las dificultades que está viviendo. Pregunto, ¿por qué este hombre tenía una ulterior necesidad? Él quería terminar de ser sano para entrar a adorar a Dios. Porque una vez que fue sano, enrolló su cama y salió en sumisión a la palabra, toma tu lecho y anda. Y más allá de que no supo, dice que después le halló Jesús en el templo y le dijo, subestimaste las consecuencias del pecado. No quiero poner tanto énfasis en esto, porque por ahí de pronto usted es muy susceptible y se le opaca la esperanza. Pero este hombre en la boca de Jesús subestimó las consecuencias del pecado. Mira, no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Qué es lo peor que le estaba pasando? Y que quedó paralítico por causa del pecado. No sé ni qué pecado ni cómo obró el pecado en su deterioro. Pero tenemos que preguntarnos qué es lo que no estuvo funcionando bien en el 21, que me está impidiendo esperar una buena cosecha en el 22. Jesús le dijo, no subestimes el pecado. No dice el grande ni el pequeño, no dice el interno o el externo. No está hablando de cuídate de la fornicación. No está hablando de la fornicación. Cuídate de la pornografía, que nadie sabe si eres adicto a la pornografía. A lo mejor eres un pulcro, pero por dentro eres un sepulcro. Este hombre tenía una gran angustia como consecuencia de las pérdidas que el pecado le trajo. No poder servir a Dios. Por eso, una vez sano, lo encontró Jesús en el templo. Muchos de nosotros hemos perdido el derecho a servir, la libertad de servir. Hemos perdido ministerios que los teníamos hasta ayer, antes de ayer, y los disfrutábamos y éramos importantes en eso y sumábamos en el ministerio. Y no nos duele haberlo perdido. Estamos ocupados en vivir. Y bueno, son tiempos, son rachas, son periodos. Alguna vez te va a decir Jesús, no subestimes el pecado, porque por esa causa estás paralítico.
Pero dejemos eso para que el Espíritu Santo haga la obra. Yo quiero que usted se vaya con el 2022, tu año 38. Porque hacía 38 años que este hombre estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, viene el diálogo. Muchos de nosotros hace tiempo que estamos maltratados por la vida, pero no estamos esperando una palabra de parte de Dios. Sencillamente nos estamos acomodando, a estar ahí, por lo menos disfrutar que otro entra al agua y supongamos sale sano. Al final no sé para qué se quedaba este tipo ahí. Si no tenía quien le ayudara a entrar al agua. ¿Qué esperaba? Que un día se moviera el agua y todos los demás estuvieran dormidos. Pero de pronto, ¿quién le va a echar al agua? O sea, por gracia sois salvos, y esto es un don de Dios y no es vuestro. Por gracia sois salvos. Cuando uno empieza a perder la visión de la gracia de Dios en nuestra vida, empieza a entrar en una actitud peligrosa de altivez y de presunción que por lejos no es fe. ¿Qué es lo que genera fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios, rema, una palabra específica. Hay muchas oraciones hechas por el pueblo de Dios que no son oraciones de fe, son oraciones, son conversaciones, son intimaciones a Dios, son exigencias a Dios, son declaraciones de un creyente que, las oraciones de fe son fruto de una palabra iluminada que provoca fe. Después la oración de fe. La fe viene por el oír y oír una palabra rema de Dios adecuada a las circunstancias. A veces usted tiene que buscar la palabra de fe iluminada por el Espíritu durante un día entero, una semana entera, un mes entero. No tiene sentido orar si no tiene la palabra de fe. No tiene sentido orar si usted no tiene una promesa iluminada para las circunstancias. Y esa tiene, fíjese que la fe está vinculada a la palabra. Y la palabra rema está vinculada al Espíritu Santo. Hay gente que de pronto le piden orar por una situación y él da por sentado que puede orar. Y de pronto, y si alguien le dice, escúcheme, ¿usted está en condiciones de fe para orar? ¿Tiene usted una palabra de parte de Dios para orar por eso? ¿En base a qué promesa está inspirada su petición? No, yo estoy orando porque soy hijo de Dios, macanudo. Pero Jesús, como hijo de Dios, decía, yo no hago nada que el Padre no me diga que haga. Yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Si hay algo que usted va a lamentar en el 22, es no haber sembrado en su propia vida lo suficiente en el 21 de la palabra de Dios para que se fructifique en el 22. Pero llegado el caso, 2022, tu año 38, porque Jesús te está viendo, Jesús te ve, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, inició Jesús un diálogo. Tienes que estar atento a que Él te hable. Si no te hablas, busca en la palabra hasta que Él te hable una palabra rema.
Tienes que buscar que Jesús te hable, tienes que estar donde la gracia se manifiesta. Algunos dicen, me estoy tomando un tiempo porque estoy en una crisis de fe. Eso significa, estoy en una actitud altiva. Si bien este hombre no tenía recursos humanos en quien fundar la esperanza para su posible sanidad, en el fondo estaba esperando al Mesías. Y el Mesías llegó. ¿Y saben una cosa? Fue el único. Fue el único. Dice que estaba lleno de cojos, ciegos, paralíticos, enfermos de todo tipo. 5 pórticos llenos, 5 galerías alrededor del estanque, 5 grandes ambientes. El único. Porque puede que usted esté confiando en su propia experiencia, en su propia reputación, en su propio trabajo. Y yo diría que si Jesús le habla, le pregunta, lo desafía o no, no importa. Yo me las arreglo. Y toda esa gente que estuvo ahí, ni siquiera esperaba al Mesías, solo este pobre infeliz que no tenía recursos ya humanos. Y alguno de ustedes se siente así. No tengo a quién recurrir. Entonces meta su corazón en la palabra de Dios y camine por ella. 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 1 mes. Hasta que Jesús le hable por el Espíritu, inspirando una promesa, una palabra. Porque la fe viene por oírle a Dios hablar una palabra rema a partir de una palabra escrita. Y entonces usted tendrá fe y hará su oración y dialogará con Dios en fe. Muchos de nosotros empezamos una conversación sin siquiera tener nada en qué basar. ¿Quiere ser sano? Y empieza a argumentar. Si yo he hecho siempre lo bueno, no veo por qué estas cosas me pasan a mí. A ver, ni escuchó eso. Jesús le ordenó levantarse. Fíjense qué interesante. Si Jesús hubiera hecho esta pregunta en general, ¿quieren ser sanos? ¿Hay alguien aquí enfermo que quiere ser sano? Y levantarían la mano y le dirían, bueno, les ordeno venir saltando como ranas al frente. Es más o menos lo que le pidió a este. Levántate, toma tu lecho y anda. Pero si está paralítico. Esto es algo que usted debe meditar hasta que el Señor le traiga luz a usted. Porque tal vez yo tenga luz y lo que estoy sembrando es fruto. Pero lo que es fruto en mí, en usted, es semilla. ¿Quieres ser sano? Señor, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese levántate es un imperativo. Muchos de nosotros no aceptamos que nadie nos diga nada. Y no quiero exagerar, pero ni Dios puede decirles nada a muchos de nosotros en este tono imperativo. Pero decimos, Señor, Señor. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no están dispuestos a hacer lo que yo mando. Además, este tipo no era ignorante. Él sabía que era sábado. Y sabía que tenía que obedecer la ley. Y sabía que iba a tener problemas con los fariseos. Él sabía todo eso.
Pero frente al hecho del señorío de Cristo es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos de nosotros ya hemos claudicado. Porque no queremos tener problemas. Porque si digo estas son mis convicciones, voy a tener problemas. 2022, tu año 38. El año 38 para el paralítico fue el año último, fue el año del milagro, fue el año donde Jesús lo vio, donde Jesús le habló. Puede que este 2022 sea diferente del 21 porque Jesús te ve. Que a pesar de que no tienes resultados de tus oraciones, no has claudicado en honrarlo a Él por lo que Él es y no por lo que te da. Has despojado tu vida del chantaje demoníaco de que tu fe es un negocio mercantil, de que Dios si no te da, entonces no puede esperar de mí. ¿Por qué eres infiel? Y porque las cosas no salen como yo le pido. ...2022, tu año 38... ...tiene que dedicarle toda esta semana... ...al capítulo 5... ...de Juan... ...Salmo 49... ...Salmo 73... ...y espere respuestas de parte de Dios. Usted necesita... ...levantar la cabeza y decir... ...Señor, perdóname... ...me dejé engañar por Satanás... ...y me entregué a una fe mercantil... ...a una fe de trueque... ...porque muchos de nosotros... ...teníamos ministerio... ...los hemos perdido... ...porque el pecado nos paralizó... Él viene y nos habla... ...y pongámosle, nos sana... Y Él va al templo esperando encontrarse con nosotros en el templo y resulta que no estamos ahí. Lo que dijimos en el interior que Él sabe, espera que se materialice una vez que te saque. O sea que cuida las oraciones y cuida los motivos por los cuales oras, porque seguramente Dios va a ir allí donde le prometiste estar si Él te sacaba de ese lugar. Porque Él tiene una revelación protectora. No vuelvas a pecar, porque esto se vuelve complicado. Vamos a orar. Señor, en este momento nos humillamos ante ti y te damos gracias por poderle llamarle a este 2022 el año 38. Como aquel hombre enfermo que tuviste y dialogaste con él de una manera redentora por gracia. Nada ocurrió a la sombra de los pórticos, ni tampoco en las profundidades del agua. Tú eres el Mesías, el Salvador, tú eres el que habla, tú eres la palabra. Tú eres el que gesta por tu palabra fe en nosotros, de tal manera que podemos obedecer tus órdenes. Levántate, toma tu camilla, enróllala y vete. Pero es sábado, ¿qué importa? Yo estoy por encima del sábado. Es que a mi gente se le va a molestar. ¿Qué importa? Yo soy superior. Te doy gracias por este desafío. Este es un año diferente. Señor, en tu nombre. Amén.